presidente. Yo creo, presidente, que es importante revisar esa decisión que se tomó respecto de a quién se definió como secretaria ad hoc tras la renuncia del secretario general del Consejo. Y creo que debe de revisarse la forma porque es un debate en el cual hay evidentemente un vacío jurídico, es decir, el reglamento interno del Consejo no dice exactamente qué pasa, pero considero que no vale la pena, por la dignidad del Consejo, poner en riesgo mucho de lo que viene sucediendo por cuenta de una decisión cuya interpretación, en definitiva, hace que se tenga prevalencia de algo que debió de ser temporal, como por ejemplo la presidencia, la secretaría por parte de un concejal, que es excepcionalísima, como lo dice el reglamento del Consejo, frente a una figura que es mucho más clara, que es la del subsecretario. El subsecretario, cuando hay faltas temporales, tiene así la función de parte del Consejo, mientras que la función de parte de un concejal es excepcionalísima, es cuando falta inclusive el secretario. Y da para este tipo de discusiones, como la que tenemos hoy, donde es evidente que de acuerdo con el Código de Procedimiento del CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, se incurriría en varias causales para generar impedimentos por parte de un concejal cuando está, no de manera temporal, sino casi que en este momento, pues más bien, no temporal, excepcionalísima, como cuando lo hace un concejal, sino de una forma temporal larga, que puede ser, no sé de cuántos meses, podría llegar a ser un concejal de acuerdo con esa interpretación que se da, porque hay muchas como lo vimos. Por ejemplo, yo lo leo clarísimo, haber sido parte de las listas, de los partidos políticos para elegirse en el Consejo en este caso. Es decir, hay muchas razones por las que un concejal, cualquiera sea el nombre del concejal, tendría dificultades de acuerdo con estos impedimentos que presenta el Código de Procedimiento Administrativo y podría generarse muchas confusiones, dificultades, debates que yo considero innecesarios. Entonces, al margen del nombre de la persona, donde uno podría, reitero, tener consideraciones adicionales, por ejemplo, estar en un pleito administrativo, como está en este momento en el Consejo Nacional Electoral, que también daría para generar un impedimento. El solo hecho de haber sido parte de las listas, es que se lee evidentemente, es el numeral 14, nos lo leyeron ustedes hace poco, en el artículo 11 del CEPACA. Creo que no vale la pena para este Consejo dar ese debate. Considero que debería volver esa función al subsecretario, que está planteado, y aquí lo hemos visto, él mismo se ha sentado acá cuando no ha venido la secretaria ad hoc, y ha sido el subsecretario el que ha iniciado en ocasiones. Entonces vamos viendo como de acuerdo con el día, si se levanta entonces se enferma la secretaria ad hoc que se definió, entonces sí puede venir el subsecretario. Estamos cayendo en una contradicción que no vale la pena. Considero yo que se debería revisar de fondo esa decisión, donde el subsecretario fuera el que tuviera la función de secretario, como está ahí, frente a una ausencia temporal, entre comillas, del secretario general, porque tiene la capacidad, el conocimiento, la facilidad, y no vamos a entrar en estas discusiones donde, reitero, hay unos impedimentos claros de parte de cualquier concejal, porque se hace de manera excepcionalísima, cuando falte el propio subsecretario, pero da muy claro ese artículo 11, numeral 14, donde la persona por haber sido parte de una lista no debería estar en ese cargo. Para eso no fue elegido un concejal de Medellín, para ser secretario
ad hoc durante varios meses como podría tomarse este proceso. Así que yo voy a apoyar la recusación, más por temas de fondo, más por temas de fondo. Adicionalmente, si vemos temas de forma también, entiendo que hay un proceso administrativo donde la secretaria ad hoc, nombrada así por la presidencia, puede adicionalmente estar incurriendo constantemente en impedimentos frente a decisiones que tenga que tomar. Pero voy más allá. Ojalá se replanteara esa decisión. La decisión de que fuera el subsecretario el que estuviera a cargo como secretario general mientras se define en el proceso que se está haciendo, que ya inició la convocatoria para la elección de un nuevo secretario general. Así que la apoyaré por temas de fondo, por un lado, y solamente por temas de forma, por el proceso actual que existe en el Consejo Nacional Electoral de parte de la secretaria ad hoc. Gracias, presidente. Yo insisto que hay que leer mucho antes de hablar. Hay que leer mucho antes de hablar y especialmente los concejales leerse el reglamento interno del Consejo, porque yo he oído aquí muchas veces, ya varias ocasiones, que es claro el reglamento del Consejo en la decisión que se tomó. Yo leo, voy a leerlo y puedo ponerlo en pantalla si quieren y leemos despacio, con comprensión de lectura. Las faltas absolutas del secretario general darán lugar a una nueva elección para el periodo legal faltante. Las faltas temporales serán suplidas por el subsecretario de despacho. Las inasistencias a la plenaria del secretario general serán suplidas por el subsecretario de despacho y a falta o inasistencia del subsecretario de despacho serán suplidas por un concejal según orden alfabético de apellidos y nombres. Ese es el artículo 25 del reglamento interno del Consejo. Entonces, eso claro no es. Claro, ahí dice que una falta absoluta es un concejal el que tiene el derecho de ser secretario. Ahí no dice, pues claridad no hay. Es increíble que se diga aquí que hay claridad. Por Dios, no hay claridad. Hay interpretaciones jurídicas, pero claridad no hay. Empecemos por eso. Yo por eso estoy pidiendo que, y como se ve claramente, ahí sí, que cuando se le da a un concejal la facultad de ser secretario se hace de manera excepcionalísima. Dice ahí, será subsecretario, será secretario ese concejal ante la falta o inasistencia del subsecretario general del Consejo. Eso es lo que es claro, que es excepcional. Y a una persona no la eligen para ser concejal de Medellín o concejal de ningún municipio de Colombia para que sea secretario por meses. Para eso hay un subsecretario, entre otras cosas, aquí. Y se le da esa, incluso es por una interpretación más, llamémosla, integral de reglamento, que sea el subsecretario de despacho. Y reitero, ¿por qué? Porque es que los concejales no se eligieron para ser secretarios, reitero. Ser secretarios de manera excepcional, en la ausencia del secretario general o del subsecretario de despacho. Subsecretario general del Consejo, corrijo. Entonces no hay claridad. Pues para que no hagamos acá que es súper claro, no, eso hay que leer y dar una interpretación, que yo digo, se puede dar para interpretaciones las que uno quiera, pero claridad absoluta no hay. Digo que una interpretación más integral del texto es, para eso existe un subsecretario, que el subsecretario sea, como lo dice ahí, si las faltas temporales se suplen del secretario general por el subsecretario, pues podríamos llegar a una interpretación más amplia que el subsecretario siga haciéndolo para evitar que un concejal tenga que estar ahí sentado todo el tiempo y también evitar esas dificultades de los propios impedimentos que podría tener un concejal al respecto en cualquiera de sus funciones. Yo entonces invito siempre a una lectura previa antes de entrar en los debates, porque es muy fácil decir que hay mucha claridad y que está el reglamento súper claro. Por Dios, así no es. Y por eso he pedido al presidente del Consejo, hombre, por tranquilidad de todos, que el subsecretario supla las funciones del secretario que renunció. Mientras hay un proceso, mientras tenemos ese tiempo de discusión, mientras hay un llamado y un concurso. Ojalá se hiciera así para evitar ese tipo de discusiones, porque podría incurrir en muchas causales de recusación, de impedimentos, un concejal de Medellín que estuviera sentado allá por un tiempo ilimitado
por un tiempo amplio que no tenemos claridad de cuánto vaya a ser. Es nomás ver lo que pasó en lo que está pasando en el proceso de Contraloría, que hoy nuevamente está suspendido, que arrancó desde septiembre, desde el 1 de octubre del año pasado, y este es el momento donde ni siquiera hay terna para definir por parte del Consejo de Medellín. Entendamos eso. Entonces, un secretario ad hoc puede quedarse meses y meses y meses, esos son 6 meses. Ya digamos que desde octubre, vamos casi 6 meses en ese proceso y todavía no hay contralor. Si pasamos otros 6 meses con un proceso de secretario, vamos a terminar el año con un secretario para 2 meses. Entonces quisiera simplemente, reiterando, hacer una interpretación, ahí está, para que leamos la supuesta claridad de la que hablan algunos. Ojalá, reitero, para tranquilidad del Consejo y para que podamos seguir y en discusiones de ciudad y no meternos en estas discusiones jurídicas que da para cualquier interpretación, ojalá sea el subsecretario el que supla hasta que se defina un nuevo secretario las funciones para las cuales, entre otras cosas, tiene una clara aplicación este artículo 25. Gracias, presidente.